Muy bien, vamos a dar inicio acá a la tercera parte de la unidad 3, una unidad que como dijimos tiene su densidad, por lo que tal como hacemos siempre cuando dictamos las clases teóricas presenciales, esta unidad la dividimos en dos clases y cada clase tiene dos partes con un intervalo o recreo en el medio. Recordemos que esta unidad 3 trata el caso de la arquitectura moderna en el marco cronológico temporal de lo que se denominó el proyecto heroico. Como dijimos ya, es el momento en donde los desarrollos propios de la arquitectura en cuanto a representación de la modernidad alcanzan a partir de sus principales representantes de las décadas del 20 y el 30 aspectos realmente innovadores, importantes, que manifiestan claramente sus intenciones de ascripción al mundo moderno en cuanto a una nueva forma de habitar el mundo, y eso incluye, por supuesto, una visión superadora de los aspectos de la arquitectura que en términos formales y lingüísticos, y también en sus otras dimensiones, ¿no? Espaciales, tecnológicos, formales, deben a el siglo pasado y de ahí hacia atrás. O sea, un momento en donde los desarrollos propios de la modernidad arquitectónica que venimos viendo desde la unidad 1 alcanzan un grado de desarrollo y de representación verdaderamente importantes y que con el tiempo, con el correr de las décadas en el siglo XX y a partir de los estudios historiográficos, se van a convertir, por lo tanto, en obras maestras, podríamos decir, particularmente de este periodo. Siempre hablando en esta unidad 3 de los casos europeos y norteamericanos. Lo que vamos a ver en esta parte son dos arquitectos sumamente importantes, uno europeo, el otro norteamericano, a quien ya lo hemos visto en la unidad 1. El arquitecto europeo es el finlandés Alvar Aalto, quien va a representar en esta primera fase de su obra de las décadas del 20 y del 30 facetas que son deudoras del romanticismo nórdico como corriente cultural que atraviesa prácticamente la totalidad de la península escandinava más Finlandia, pero cruzado a su vez, atravesado por las experiencias del funcionalismo arquitectónico propios sobre todo de la Europa central, básicamente las experiencias alemanas, con Bauhaus como portavoz más importante, pero a lo cual, a su vez, y este es el principal aporte, o uno de los principales aportes que va a realizar Alvar Aalto, tanto en este periodo como en su periodo posterior, es que este funcionalismo no quede solamente en una cuestión cuantitativa o referido exclusivamente a los comportamientos estrictamente maquínicos del hombre en el espacio traducido en metros cuadrados o metros cúbicos, sino aportar una dimensión psicológica en la percepción y en el uso del espacio, sin, por supuesto, dejar de lado principios tales como la objetividad. Y por el otro lado, un arquitecto que ya hemos visto en la unidad 1, que sin duda en cuanto a su edad es el mayor de todos ellos, considerando su fecha de nacimiento, y que entre las décadas del 20 y sobre todo del 30, Reich en los Estados Unidos va a tener una especie de renacimiento arquitectónico luego de un largo periodo de, podríamos decir, oscuridad para la visualización de su obra en ese país y que va a alcanzar altísimas cotas en algunas experiencias arquitectónicas que los va nuevamente a relanzar al panorama internacional, convirtiéndolo ya por entonces en la década del 30 en un arquitecto mayor de más de 70 años que va a alcanzar, por así decir, la cúspide de la representación y de la aceptación de su arquitectura a escala mundial. Y vamos a cerrar esta unidad con algunas experiencias puntuales referidas a cómo la modernidad, en cuanto a paradigma, encuentra también sus puntos de manifestación en las ideas atenientes a la ciudad y al urbanismo, que es un punto y un momento sumamente
importante para el desarrollo de las ideas, tanto del urbanismo de ese momento, si bien muchas de esas ideas no escapan al marco de lo utópico, pero que van a sentar bases para un desarrollo futuro a lo largo de todo el siglo XX, y para lo cual observamos a estas experiencias de intervención en la ciudad ya directamente desde una visión entendiendo a ya no solamente la ciudad como objeto de intervención de carácter filantrópico o más tendiente a ideologías políticas, sino entendiéndolo al urbanismo como una ciencia, encarada desde la revolución técnica que tiene presente ya hacia las décadas del 20 y fundando así los principios de lo que posteriormente se va a reconocer como urbanismo moderno. Y en este caso vamos a citar básicamente la experiencia global de los considerados los CIAM, que significan Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, entre los cuales, que se va a desarrollar durante varias décadas, pero acá vamos a ver en sus aspectos fundacionales, fines de la década del 20, principio de la década del 30, sobre todo en sus principios que va a regir la mirada acerca de la intervención en la ciudad. Y a partir de eso, dos representantes que tienen que ver con los CIAM, pero que también van a plantear visiones de la ciudad desde sus propias teorías, como son Le Corbusier, nuevamente acá, y el alemán Ludwig Hilberseimer. Alvar Aalto es un arquitecto nacido en Finlandia en 1898, o sea, fíjense ustedes que de estos arquitectos que vemos en esta unidad 3, podríamos decir que es más joven de todos. Recordemos que Wright nace en 1869, o sea, tiene ya 30 años más que Alvar Aalto, y que los otros arquitectos que hemos visto, como Gropius, Mies y Le Corbusier, nacen todos en la década de 1880. O sea, en este sentido, Alvar Aalto nace a fines del siglo XIX y se transforma por eso en el arquitecto más joven de toda esta generación. ¿Por qué aclaro esta cuestión? Porque en cierta bibliografía, que ya está superada a esta altura, se referían a estos arquitectos como una primera generación, una segunda generación y lo que nosotros vamos a ver más adelante, ya por ejemplo en la unidad 7, una tercera generación, pero esto es una visión muy reductiva, creyendo entender que la arquitectura y sus propuestas tienen que ver con fechas de nacimiento y no están así. ¿Por qué digo esto? Porque para esa clasificación, Alvar Aalto estaría prácticamente en lo que sería una segunda generación. Sin embargo, las propuestas que él plantea son innovadoras desde un primer momento, lo cual lo hace partícipe, a nuestro entender, de esta generación de primeros maestros de la arquitectura moderna. Y vamos a ver que muere en 1976, aunque eso es algo que lo vamos a ver en la unidad 5, lo cual demuestra que el alcance de sus últimas obras supera en el tiempo al resto de los arquitectos, incluso ya sus últimas obras son deudoras de otro paradigma, ya de la segunda posguerra e incluso de la década del 60, que vamos a ver más adelante, que es el paradigma de la posmodernidad. Pero eso vamos a ver más adelante. Es interesante en esta foto que nosotros vemos acá en esta diapositiva del Alvar Aalto, justamente hacia la década de 1920, ¿sí? En donde lo vamos a ver que está dibujando, ahora todos ustedes, ¿no? Que ya están acostumbrados obviamente a el dibujo por computadora y por los distintos recursos informáticos, es una generación de arquitectos que no, cuidado, no quedó solamente ahí, hasta muy avanzado el siglo XX, que la manera de trabajar era a partir sobre todo del dibujo, del lápiz, pero más allá de eso, en esta foto que está muy estudiada, no es una foto casual, se lo ve a Alvar Aalto trabajando con dos elementos que colaboran al trazado de líneas sobre el plano, lo que son
la escuadra y el curvilíneo o pistolete también. ¿Por qué están estos dos elementos? Uno, la regla, la escuadra, en este caso la de 90 y 45 grados, colabora para desarrollar justamente una arquitectura basada en la línea recta, con sus diferentes, por supuesto, posibilidades, pero la línea recta está presente. Pero el curvilíneo o pistolete también está presente y lo que nos permite ¿qué es? Realizar curvas, dibujar curvas. Y en ese sentido es sumamente interesante e importante que uno de los, entre otros, aspectos que va a aportar Álvar Aalto a esta primera fase de la modernidad heroica es la reintroducción de la curva en el espacio arquitectónico, en la concepción arquitectónica. ¿Por qué? Porque si vemos a los otros arquitectos que hemos visto hasta acá en esta unidad 3, prácticamente tienen una adscripción plena al uso de la línea recta, al ángulo recto. En ese sentido, acá hace una disrupción Álvar Aalto, en donde la curva va a empezar a tener en su arquitectura un carácter fundamental y vamos a ir viendo cómo en esta unidad ya, cuando veamos ahora Álvar Aalto, la curva empieza a tener en toda esta primera fase de su obra, que llega hasta 1940 y pico, hasta la Segunda Guerra Mundial, un aspecto cada vez más preponderante en su obra. Claro ejemplo de esto lo vemos en la foto de la derecha, que es el interior de la obra, que ya vamos a ver enseguida, de la biblioteca de Viipuri, siempre en Finlandia, en donde fíjense ustedes, el trazado del cielo raso de esa sala de conferencias está literalmente gobernada, ¿sí?, por la línea curva, aunque con un sentido no solamente estético, sino profundamente funcionalista. Álvar Aalto, de estos arquitectos que estamos viendo acá, además de Gropius, es el otro que tiene el título de arquitecto. Se gradúa como arquitecto a principios de la década del 20 y comienza, siendo muy joven, a realizar sus primeros trabajos, sobre todo en localidades del interior de Finlandia, que es de donde él es oriundo justamente. Un ejemplo entre los, digamos, algunos que desarrolla en esta primera fase de la década del 20 es el que ustedes están observando acá y es muy interesante de ser observado, que es el Club de los Trabajadores de la ciudad de Turku en Finlandia del año 24. Es un edificio interesante porque está presente acá, podemos observar algunas cuestiones, algunos principios que van a estar a partir de acá presentes en la obra del arquitecto finlandés, pero también marca claramente un momento inicial fuertemente influenciado por su formación en las academias de Finlandia, en donde obviamente la formación clásica está presente. Claramente eso observa uno si tiene en cuenta la fachada que ven ustedes dibujada arriba a la derecha o en la foto de abajo a la derecha, en donde se persigue el orden a partir de la simetría, aunque ustedes pueden observar claramente que hay también cierto intento de vulnerarla, tal como veíamos nosotros en la unidad 1 con aquellos primeros arquitectos. Vemos también la idea de una tripartición, ¿sí?, en donde observamos que hay un basamento, un desarrollo y un remate, y que entre el dibujo original y la resolución final del edificio, que ustedes ven abajo a la derecha, hay ciertos cambios. Pero se ve también acá influencias claramente de la arquitectura palladiana, de la arquitectura del Renacimiento italiano, que es algo que va a ser muy importante Italia como idea cultural que va a estar presente en varias obras y en distintas fases de la arquitectura de Álvar Aalto. Ese balcón solitario superior recuerda en mucho justamente algunos aspectos en los desarrollos del diseño de la arquitectura de Palladio. Pero por otro lado, también puede observarse en ese exterior el plano intermedio del desarrollo, que es absolutamente liso, plano,
sin decoraciones prácticamente de ningún tipo. Y esto es deudor ya, por supuesto, de aquellos desarrollos teóricos y de obras ya construidas en las dos primeras décadas del siglo XX y de los cuales estos arquitectos, aunque estén en regiones más periféricas de Europa como Finlandia, tenían acceso y conocimiento y donde circulaban, por supuesto, estas ideas y estas obras. Acá es importante entender entonces esa intención de depurar al muro de todo tipo de decoración, pero al mismo tiempo se conjuga, ¿sí?, con esos ecos clasicistas, paladianos y sobre todo ese ritmo en fachada que está planteado por las columnas de planta baja. Y ahí hay otro elemento importante. Fíjense, hay una buscada desproporción anticlásica entre el basamento con ese orden de columnas y el desarrollo intermedio en donde ese muro ciego parece muy pesado, muy grande, muy macizo para estar apoyado sobre esas columnas que tiene un muro retraído de cristal por detrás, lo cual hace que pareciera la búsqueda, que después vamos a ver que se va a acentuar, en donde pareciera que ese volumen intermedio, ese enorme volumen macizo, pareciera casi flotar, ¿sí?, sobre esas columnas que parecen justamente apenas sostener eso que está por encima. Esa inversión, precisamente, de lo pesado arriba y lo liviano abajo, es una actitud anticlásica que va a acompañar a Alvar Aalto en una muy importante en importantes fases en el desarrollo posterior de su obra hasta su muerte. Ahora bien, si vemos las fotos de la izquierda, son dos fotos del interior y en donde acá pueden referirse, encontrarse ecos de la arquitectura de la Secesión vienesa, esos aspectos de decoración muy puntuales, de carácter anticlásico, que se conjugan con la pureza del espacio. Esto también tiene que ver, toda esta obra, con esa corriente del romanticismo nórdico que atraviesa toda Escandinavia, Finlandia también. Acá hago un paréntesis, Finlandia no pertenece a la península escandinava. Finlandia es un país que tiene una cultura distinta y un origen, tanto étnico como lingüístico, diferente al Escandinavia, que son países como Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia. Finlandia participa del concierto de los países nórdicos, pero no es un país escandinavo. Aclaro esto porque el romanticismo nórdico atraviesa justamente la totalidad de los países del norte de Europa y que tiene que ver con una actitud a partir de la vida de estos países fríos del norte ante el arte en general, en donde se postula una fuerte ascripción a la búsqueda en la arquitectura de un fuerte sentido de los interiores, ¿sí?, la vida en el interior, que es fundamental como desarrollo y supervivencia de la vida en estas regiones frías del mundo, pero también este romanticismo nórdico alude a una fuerte componente de empatía con la naturaleza circundante y que va a estar presente en muchos aspectos de la cultura, que va desde la arquitectura, pasando por la pintura, hasta llegar a la música. Y en ese sentido, hablar de Finlandia, país de Alvar Aalto, es ineludible en ese sentido, aludir dentro de este romanticismo nórdico como fuerte representación del espíritu finlandés y de este espíritu romántico, la obra del compositor Jan Sibelius. Ustedes pueden buscar en diversas plataformas de streaming música de Sibelius para entender ese sentido del romanticismo que está muy bien expresado en la música. Pero esa primera fase inicial entre el romanticismo, la modernidad y el Jugendstil o la Secesión vienesa que tiene Alvar Aalto más una impronta de diseño clásico, rápidamente se ve superada
Cuando se toma contacto y se expande justamente en Europa, las corrientes, sobre todo lo que hemos visto en esta unidad 3 también, de la nueva objetividad alemana, marcada por un funcionalismo, un racionalismo muy acentuado, en donde la arquitectura es portavoz de la voz de las funciones internas y que lo que se busca es la máxima optimización de los recursos, tanto técnicos como plásticos, con la reducción máxima de elementos, logrando así una arquitectura austera y abstracta. Esto va a estar presente en esta fase, justamente ya superada la primera instancia en la obra de Alvaralto, y que va a estar marcada por esta obra, esta biblioteca, que va a ser una obra fundamental para entender la obra de Alvaralto, pero también va a darle al arquitecto finlandés una proyección de carácter continental. Esta biblioteca, ubicada en la que entonces era la ciudad de Viipuri, digo entonces porque luego de la Guerra de Invierno de 1942 entre Finlandia y la Unión Soviética, esta región de Finlandia al este, que es la región de Karelia, pasa a manos soviéticas y que hoy esta ciudad ya no se llama Viipuri, sino Viborg, estando ya en territorio ruso. Pero entonces era territorio finlandés, Viipuri, una pequeña localidad como la mayoría de las localidades de Finlandia, y se llama concurso, gana Alvaralto ese concurso para esta biblioteca. Una biblioteca que acá, como podemos ver en estas tres imágenes, rápidamente podemos detectar ciertos principios que recién dijimos, referidos a la nueva objetividad. Racionalidad, funcionalidad, abstracción de formas, pureza de contenidos y la liberación de cualquier contenido superfluo que altere la pureza de la lectura de los espacios. Arriba a la izquierda, una vista exterior de lo que sería la parte del salón de conferencias, que ya vamos a ver. Abajo, en la foto de abajo, el hall principal de acceso, en donde uno puede detectar rápidamente acá eso que ya podemos llamar como estética Bauhaus, ¿sí? En donde está presente esa objetividad, la pureza del espacio, la abstracción formal y cada uno de los elementos conformando unidades que articulan un espacio complejo. Acá no vamos a ver en detalle, pero ustedes sí pueden buscar en internet. Si nos basamos en esta misma foto de abajo, si miramos hacia la izquierda, esa puerta de acceso, y ahí hay algo muy de Alvaralto, que está trabajada íntegramente en madera. Los marcos son de madera que se contrastan con el metal del resto de las aberturas. Ese trabajo en madera además tiene algunos detalles muy del artesanado finlandés, que yo les pido, búsquenlo en internet, es realmente interesante. Y por supuesto, para entender la obra, tenemos las plantas. Son tres plantas, una planta baja, una planta de subsuelo y una planta, digamos, superior, una de ellas en doble altura. ¿Qué vemos antes de entrar en el análisis de las plantas? Que el edificio está conjugado, compuesto por en planta, ¿no? Dos planos, dos rectángulos, uno más achatado y alargado y otro, un rectángulo de mayor volumen que es el superior, que se encuentran intersectados por uno de sus lados y desplazados, ¿sí? En ese juego formal que proviene justamente de la Bauhaus y que permite ya en planta entender que cada uno de estos planos, luego volúmenes en alzada, encierran funciones diferenciadas, o sea, aquello de la forma sigue a la función, la forma indica la función. ¿Qué es lo que podemos observar claramente en las dos fotos de arriba? La de la izquierda es un fotomontaje entre la maqueta y la foto del pueblo, y a la derecha sí es una foto real del edificio.
En la foto de arriba a la izquierda, en primer plano, ese volumen más chato y alargado de color más oscuro es el que representa que la función de la sala de conferencias. Y en ese volumen vemos hacia el lado inferior totalmente vidriado esa escalera que conecta ambas funciones, tal cual lo podemos ver en la foto inferior en mayor detalle, que justamente ahí se observa la intersección de estos dos volúmenes. Arriba a la derecha es ver el edificio desde la otra cara, que es la cara del volumen más alto, que es el de la biblioteca, que se intersecta con el más bajo, el de la sala de conferencias. Ahora bien, volvamos la mirada por un momento a la foto inferior de la izquierda. Nuevamente, fíjense acá, sobre todo si esa misma imagen la observamos desde los planos vidriados con la escalera hacia la izquierda, nuevamente encontramos que hay un enorme volumen ciego y las aberturas que tienen que estar donde están por una cuestión funcional en la parte de abajo. Nuevamente ahí a nivel plástico se invierte, ¿sí? Se invierte que lo liviano está arriba, lo pesado está, lo liviano está abajo, lo pesado está arriba. El muro ciego, enorme, pesado arriba, las ventanas, el vacío abajo, invirtiendo acá que el orden clásico habitual en la arquitectura que indica lo contrario. Estas características de una enorme libertad en el diseño en Álvar Aalto va a estar presente en toda su obra. Ese volumen, el más importante que veíamos recién en las fotos exteriores, indican que esa es la biblioteca. La biblioteca para esta pequeña localidad es este edificio que vemos acá, la foto de arriba a la izquierda es del interior, y se pueden observar tres aspectos fundamentales en la obra de Álvar Aalto que va a estar presente en toda su obra. Uno, el primero, la presencia de la luz. La luz en la arquitectura de Álvar Aalto toma un papel preponderante, si bien es algo que va a estar también presente en gran parte de la arquitectura, no solo finlandesa, sino de los países del norte de Europa, considerando que son países en donde la luz natural es un bien escaso, sobre todo en invierno, donde hay muy pocas horas de luz en el día e incluso en el resto del año, siempre la iluminación natural tiene una incidencia con un ángulo en el recorrido del Sol generalmente muy bajo. Eso hace que la luz natural sea un bien muy preciado para la vida en el interior. Recordemos que Finlandia es un país frío la mayor parte del año, con inviernos muy extensos que pueden ser de hasta 6 meses, con temperaturas inferiores a los 20 o 30 grados bajo cero, mucha nieve. Entonces eso hace que la vida de las personas en el interior de los edificios forme parte ya del ADN, forme parte ya de la vida cultural de este país. Es así que la presencia de la luz natural cumple un rol no solamente funcional, o sea, para que se pueda leer, circular, observar, sino tiene que ver con una presencia que va más allá de lo funcional y que se aproxima a la esencia de la propia vida. Por eso la luz es un hecho fundamental en la arquitectura de Álvar Aalto, que él en este caso lo desarrolla y encuentra solución a partir de qué? De esas claraboyas ubicadas de una manera muy ordenada en el plano de la cubierta y que vemos en el dibujo hecho por el arquitecto a la derecha el estudio que hace, que en realidad no son solamente meras entradas de luz. Es más que eso, están estudiadas, y ahí viene la cuestión, miren el título, funcionalismo psicológico, están tan bien estudiadas
que son claraboyas, pero muy bien diseñadas, que se transforman en artefactos, captadores de la luz y refractarias de la misma hacia el interior del edificio. Y dispuestas estas claraboyas a una distancia tal que permite, como vemos en el dibujo, que cualquiera sea la posición relativa de un lector que está sentado en esta sala, nunca tenga sombras proyectadas sobre el libro. Fíjense ustedes que está pensado nuevamente la luz acá en esos mínimos y pequeños detalles. Y a la izquierda abajo vemos justamente el desarrollo técnico que plantea Alvar Aalto para estas claraboyas. El segundo aspecto a resaltar en esta obra y en esta foto en particular es la escalera. Las escaleras van a cumplir siempre un rol muy importante en Alvar Aalto, no solamente porque es un elemento funcional que claramente sirve para unir dos niveles distintos, sino que va a aportar dramatismo espacial. Y aquí hay que decir que está muy presente en la arquitectura de Alvar Aalto un conocimiento muy profundo de la escalera como hecho dramático en el espacio que se deriva ¿de dónde? De la arquitectura del barroco italiano. Ya para esta época, 1927, Alvar Aalto va por primera vez a Italia unos años antes, en el año 24, se va de luna de miel con su primera mujer y queda verdaderamente fascinado con diversos aspectos de la cultura italiana. El barroco es uno de ellos, los pueblos medievales italianos de la Toscana, que van a tener una influencia notable, ya vamos a ver más adelante, y el tercer aspecto, que es muy importante, que rescata de Italia, vamos a ver en una obra posterior en esta unidad, es la idea del patio. Y eso lo rescata ¿de dónde? De su visita a las ruinas de Pompeya. Vamos a ver cómo entonces referencias culturales tan lejanas a Finlandia, a su historia, a su geografía y a su clima, tienen un impacto notable en Alvar Aalto, pero que los traduce, no los copia, los traduce en herramientas de diseño sumamente efectivas para lograr sus propios objetivos en su arquitectura. Vemos cómo esta doble escalera, ¿sí?, aporta ese dramatismo espacial, conjuga un espacio en el hecho de romper cierta monotonía que podía estar y permite también establecer diversos planos de función. Además, acá hay un elemento que yo creo que es casi en sí una obra maestra del diseño, y es el pasamanos que ustedes ven, está ubicado en ambas escaleras, pero que parte cada una de esas escaleras en dos. Uno dice, ¿por qué el pasamanos está puesto de esa manera? Fíjense que acá hay otro elemento clave en la arquitectura de Alvar Aalto, en toda su trayectoria, en toda su carrera. Y es que Alvar Aalto siempre va a decir que las funciones siempre las pone en un punto cero y las piensa nuevamente. O sea, trata de no quedarse con ya recetas preestablecidas o ya observadas efectivamente en el pasado, sino de pensar cómo las funciones son en cada caso y siempre observándolas desde el uso psicológico, el uso activo por parte del usuario. Fíjense que ese pasamanos que en ambas escaleras está dispuesto al medio, lo que hace es dividir la escalera en dos funciones, la pública y la privada. La pública en ambas escaleras son desde ese pasamano de cada lado hacia los libros. Hacia ahí la gente puede subir y bajar en ambos niveles, acceder a libros que están al alcance de la mano. Pero del pasamano hacia el interior de la escalera es de un uso estrictamente privado de quienes, de los bibliotecarios. ¿Por qué? Porque hay libros que no están al alcance de la mano, sino que el usuario va hacia ese mostrador central que tenemos ahí, solicita el libro
y el bibliotecario desciende por la misma escalera, pero por la parte privada, y lo lleva al depósito que está en esa entrada oscura que vemos en el medio. Fíjense entonces cómo, con un solo recurso, que es la ubicación del pasamanos, Álvar Aalto está ordenando el funcionamiento de la biblioteca. Realmente, a mi criterio, es un diseño maestro lo que hace Álvar Aalto en este sentido. El otro sector de la obra que es muy importante, aparte de la biblioteca, es la sala de conferencias, y que va a tener un peso enorme también para entender la concepción de la arquitectura por parte de Álvar Aalto. En la foto superior vemos que hay que decir que esta obra fue restaurada totalmente hace un par de décadas atrás, luego de haber estado abandonada durante mucho tiempo. Vemos, en la foto superior decía, una imagen de esa sala de conferencias. Una sala de conferencias que tiene un par de particularidades, entre otras que ya vamos a ver. Primero, una de sus caras, como vemos ahí, es totalmente vidriada, abierta hacia el exterior. Generalmente, estamos acostumbrados a pensar que una sala de conferencias o un auditorio esté totalmente cerrado. Bueno, Álvar Aalto acá decide lo contrario. Decide abrir una de sus caras, abierta hacia la naturaleza. ¿Para qué? Para aportar al auditor, a quien está sentado escuchando una conferencia, rasgos o momentos o lapsos de poder distenderse, que al mismo tiempo que está participando de una conferencia, de una clase, de una reunión, puede también mirar hacia el exterior y en ese ida y vuelta sentirse más a gusto en el lugar y en el tiempo de trabajo. O sea, a centrar la naturaleza, que en Finlandia es absolutamente clave, a centrar a la naturaleza en el ámbito del trabajo. El otro elemento que cae de maduro, todos están viendo, es el cielo raso. Un cielo raso en donde está totalmente dominado por el uso de la curva. Y no solamente el uso de la curva, el uso masivo de la madera. Y en esto Álvar Aalto también va a ser un verdadero maestro. El diseño aplicado de la madera a la arquitectura. En la parte inferior de la diapositiva, ustedes observan un dibujo realizado por Álvar Aalto y por el estudio de Álvar Aalto, en donde se observa que ese cielo raso de formas sinuosas, que nuevamente es un recuerdo estético de las líneas curvas del barroco italiano, cumplen acá no solamente, claro está, un fin estético, que sí lo tiene, sino eminentemente funcional. Las diferentes curvaturas del cielo raso responden a un muy cuidado estudio del comportamiento acústico del lugar, que permite que quien esté hablando, quien sea el orador, como vemos a la izquierda del dibujo, su voz, expresada naturalmente, sin esfuerzo, llegue sin ningún tipo de inconveniente a todos los que estén acudiendo en ese momento al auditorio, tanto los que están en primera fila como en la última fila. Entonces vemos que acá ese fuerte carácter estético que tiene el cielo raso, además con ese bello trabajo en madera, parte de dónde, del funcionalismo psicológico. Este cielo raso es funcional 100%, pero apuntado ¿a qué? A la perfecta escucha, la perfecta transmisión de sonidos en este espacio. Estas son fotos actuales. En la foto de arriba a la izquierda se observan dos cuestiones que acá dijimos. Uno, la apertura de las visuales hacia la naturaleza, integrándola al espacio de trabajo, con posibilidades, claro está, hay cortinas también para poder cerrar, si es necesario oscurecer el lugar. Segundo, ese maravilloso cielo raso curvo, como decíamos al principio, la introducción de la curva, de una manera muy evidente en la arquitectura moderna por parte de Álvar Aalto.
Tercero, fíjense un detalle. Todo el mobiliario en esta biblioteca es diseñado por Álvar Aalto y dispone de 3 tipos de asientos. Hacia el fondo de la imagen, que es donde está el estrado, donde está el orador, incluso ahora fíjense, ya está puesto ahí un plasma muy grande. Las primeras filas de asientos son muy cómodos sillones de madera y pana, en donde ahí el que asiste puede sentarse muy cómodamente y escuchar digamos, a lo que fue a asistir. Una segunda tanda de asientos son sillas de madera con respaldo. Y la última tanda, que es la que vemos en primer plano, son bancos sin respaldo. ¿Por qué Álvar Aalto dispone el mobiliario de esta manera? Muy sencillo, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué prefieren, sentarse en un banquito sin respaldo o en unos muy mullidos y comodísimos sillones? Seguramente ustedes me dirán, prefiero el sillón. Ahora, los sillones son pocos, están adelante. Me obliga a que, si quiero sentarme cómodo, a llegar temprano, a llegar antes de tiempo para poder ocupar los mejores lugares. Ahora bien, si llego tarde, no me queda otra que sentarme en los banquitos del fondo. Primero eso. Segundo, si la totalidad del mobiliario fueran esos comodísimos sillones de la primera fila, de la primera hasta la última fila, seguramente quien llega tarde y se siente a lo último en ese cómodo sillón, corre el riesgo de dormirse. Mientras que acá, de esta manera, al ser un banquito muy bien diseñado, por supuesto, pero un banquito sin respaldo, obliga a quien está asistiendo a este evento a tener la espalda recta, a no dormirse, a estar atento. Fíjense sencillamente el recurso de disposición de mobiliario diseñado por Álvar Aalto, cómo configura la psicología de este lugar. Realmente es una maravilla. Arriba a la derecha vemos justamente el estrado, donde está parado el orador, y esa forma en que la pared se transforma automáticamente en cielo raso justamente persigue no solamente ese fin estético, sino también justamente un fin funcional. Y nuevamente, la curva, fíjense, casi parece la metáfora de una moldura del barroco italiano sacada de su contexto y amplificada. Casi podríamos decir, si lo observamos desde ese lugar, desde ese punto de vista, desde esa metáfora, que Álvar Aalto se está adelantando en unos 50 años a operaciones que va a tener lugar la posmodernidad en la década del 60 y el 70. El otro edificio muy importante en esta primera fase de Álvar Aalto va a ser el concurso que gana. Fíjense que por entonces Álvar Aalto tiene 31 años, es un arquitecto joven y que ya tiene trascendencia a nivel continental. Es el proyecto para un sanatorio antituberculoso en la localidad de Paimio, en Finlandia. Un edificio complejo para una enfermedad que entonces no estaba desterrada de los países del mundo, hoy prácticamente ya está desterrada, como la tuberculosis. Y está ubicada, fíjense ustedes, en un entorno totalmente natural por cuestiones justamente sanitarias. Ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad contagiosa, por lo que entonces requiere de aislamiento de los pacientes. Entonces está dispuesto en un lugar apartado de cualquier núcleo urbano. Lo que vemos a la izquierda justamente es una imagen aérea del edificio en donde rápidamente podemos observar que el edificio está compuesto por una serie de volúmenes, en principio independientes, pero que se articulan entre sí. Cada una de esos volúmenes encierra una función distinta.
Recuerdan que esto nosotros hemos visto justamente donde en la Bauhaus, con aquello de las diversas alas, con distintos volúmenes que encierran y denotan distintas funciones. Acá pasa exactamente lo mismo, pero de una manera que ya vamos a ver, Álvar Aalto lo trata de una manera también diferente. A la derecha lo que vemos es el detalle del principal volumen de este edificio, como ustedes pueden también observar en la foto de la izquierda, y es el ala de internación de los pacientes, o sea, donde están las salas, las habitaciones de cuidado de los pacientes. Si observamos la planta a la derecha, dejo que ustedes lean luego justamente las distintas funciones que encierran cada una de estas secciones. Podemos ver dos cuestiones. Uno, lo que ya dijimos, volúmenes que encierran distintas funciones, pero fíjense que acá no se persigue, como en la Bauhaus, el ángulo recto. Acá hay una absoluta libertad en la disposición de los volúmenes en el espacio, buscando ¿qué? Distintas cuestiones. Primero, el giro que toma respecto al resto del edificio del volumen principal de las habitaciones de los enfermos, que está buscando ¿qué? La mejor orientación. La mejor orientación en el hemisferio norte es mirar al sur. En el sur tenemos la mejor luz, al contrario que nosotros. Buscando ¿qué? De esa manera, un mayor índice de asoleamiento para la parte de internación, partiendo de la base que los internos, los pacientes que se encuentran internados justamente en este sanatorio, reciben también el tratamiento denominado helioterapia, que es algo que estaba muy presente en el higienismo de las décadas del 20 y el 30, que era exposición durante un tiempo determinado al sol como parte de la terapia curativa. Vemos cómo entre el volumen A y el B, que es el volumen de las salas comunes, administración, etc., se abre, es un ángulo abierto que lo que hace es que recibir el acceso principal, que es lo que vemos claramente, ese hueco, especie de ¿qué? De patio, el concepto de patio, eso que dijimos que trae de Italia, que se genera marcando el acceso principal. Y la tercera cuestión que uno plantea acá, y los planteo a ustedes, es lo siguiente, y esto va a estar presente en gran parte de la obra de Álvar Aalto. ¿Es un edificio solo o son partes independientes, fragmentos que se conjugan entre sí? O sea, ¿es una unidad o son fragmentos que buscan juntarse en una unidad? Esa dualidad, porque no es ni una cosa ni la otra, o puede ser una cosa y la otra, esa dualidad, esa ambigüedad, es algo también que es clave en la obra de Álvar Aalto, una ambigüedad significativa. El otro aspecto que va a ser clave en este sanatorio es el diseño específico que hace Álvar Aalto de las habitaciones de los enfermos. Y aquí es donde el concepto de funcionalismo psicológico adquiere el máximo rango posible. ¿Por qué? Porque Álvar Aalto plantea la función hospital no solamente desde metros cuadrados, sino desde algo que es mucho más importante, que es pensar el edificio desde la condición física y psicológica del enfermo. La pregunta que él se hace, y parece obvia, pero hasta acá no era tan obvia, nadie se la hacía, era que un enfermo que está grave no está parado, está acostado. O sea, la percepción del espacio se hace no desde la visión del hombre de pie, sino desde la visión del hombre o mujer, obviamente, acostado. Acostado, enfermo y con su psicología frágil, lo cual lo lleva a pensar el diseño del espacio de las habitaciones desde esa condición de el hombre o mujer acostado y enfermo. Eso lo lleva entonces a buscar condiciones del diseño que favorezcan
la comodidad y confort del enfermo. ¿Qué hace? Primero, como es contrario generalmente a una visión sanitaria, no pinta la habitación de blanco. ¿Por qué? Porque el blanco, por más que haya poca luz, refleja demasiado y eso es incómodo para un paciente que está sensible y enfermo. Segundo, pinta las paredes de un color que está entre el gris, el verde, el blanco, de un tono muy apagado, pero que lo que hace es absorber justamente la luz sin que sea molesta y al mismo tiempo tampoco oscurecer la habitación. La tercera cuestión, fíjense, la pintura del cielo raso es más oscura que las paredes. ¿Por qué? Porque el enfermo tiene la visión puesta hacia arriba. Lo menos que quiere un enfermo es que eso que ve permanentemente, que es el cielo raso, sea una cosa molesta. Entonces ahí apaga más el color, lo hace más oscuro. ¿Para qué? Para que sea menos molesto. Luego también hace el diseño de las aberturas de manera tal que sea posible en diversas horas del día la ventilación, la purificación del aire de estas habitaciones, pero sin generar corrientes de aire, algo que es muy molesto, sobre todo en clima frío. Y el tercer elemento, ustedes pueden ver en la foto de la derecha, que es una foto de época, miren al fondo, el diseño de los lavatorios, en donde no fue un lavatorio comprado directamente, sino fue diseñado por Álvar Aalto, que buscaba dos cosas: comodidad para el lavado de manos. Fíjense que ahora en plena pandemia en que estamos nos dicen siempre lavarnos las manos para evitar contagios. Bueno, eso ya estaba en el higienismo de principios del siglo XX, pero además pensado para que el chorro de agua que cae de la canilla, cuando impacte contra la losa del lavatorio, dos cosas: no salpique y no haga ruido. O sea, que no sea un factor de molestia para el paciente. La otra cuestión importante es que en estas habitaciones no hay, como es habitual ahora, cama de acompañante, solamente los enfermos, pero sí diseñó y dispuso de esos sillones que ustedes ven ahí para que pueda tener un acompañante circunstancialmente los enfermos, pero que no sea lo suficientemente cómodo como para quedarse a dormir. Segundo, viendo el diseño, es un diseño netamente industrial, compuesto de ¿qué? De tres partes: apoyabrazo, que se transforma a su vez en el pie, en el soporte del sillón, y la madera curvada, contrachapada, pintada de negro, que es justamente el asiento y respaldo. Cada una de estas partes se construye por separado y se unen. O sea, está pensado un diseño extraordinario, bellísimo, desde la industria y con un armado relativamente sencillo. Y otra cuestión, la forma curva. Nuevamente, la forma curva que está dominando la totalidad del diseño. Ahora bien, dentro de lo que es Paimio también va a diseñar, como vemos a la izquierda, y ahí lo vemos al profe, ¿sí? Casi pongo como un chiste esto, ¿no? Para distendernos un poco. Lo vemos al profe sentado en uno de estos sillones Paimio, pero de otro modelo, en este caso el 406, que en vez de tener el respaldo y donde uno se sienta en madera dura, acá está hecho con una tela, ¿sí? Y que tiene cierta flexibilidad. El diseño en este sentido en Álvar Aalto es clave. Y cuidado, Álvar Aalto no solamente va a ser reconocido por lo tanto como arquitecto, sino como un extraordinario diseñador. Los muebles y los utensilios diseñados por Álvar Aalto, para lo cual él crea su propia empresa, Itala, es hoy, digamos, construida, tiene los derechos, la empresa Artec, quien produce la totalidad de los diseños de Álvar Aalto. Fíjense también la mesa, ¿sí?
saqué esa foto, el detalle de la mesa a la derecha, es exquisito el trabajo siempre en qué, en madera. ¿Por qué la madera? Y ahí viene un tema que es importante. Primero, Finlandia es uno de los países del mundo con más presencia de madera de implante, madera industrial, de la cual Alvar Aalto se va a aprovechar y va a trabajar durante muchos años con ingenieros químicos, diseñadores, especialistas en el campo de la madera para investigar todas sus posibilidades técnicas, expresivas, estéticas y de comportamiento estructural. Segundo, ¿por qué la madera? ¿Por qué la madera, tanto en estos muebles como en el mueble paimio? Piensa en Finlandia, dijimos, temperaturas bajísimas durante gran parte del año, ambientes calefaccionados. ¿Qué pasa si los muebles, en vez de ser de madera, fueran metálicos? Muy sencillo, el metal es un buen conductor del calor, o sea, va a absorber el calor de la calefacción y por lo tanto un mueble metálico sería sumamente incómodo, sumamente desagradable para el tacto, para quien lo use en un ambiente calefaccionado. Mientras que la madera es un mal conductor del calor, absorbe calor en baja graduación, lo cual se transforma en algo sumamente acogedor y sumamente agradable al tacto en ambientes calefaccionados. Nuevamente que acá, funcionalismo psicológico. Pero sin duda, la obra magna, podríamos decir, de Alvar Aalto de este periodo, va a ser una obra de fines de la década del 30, que fue una casa, una vivienda encargada por un matrimonio, los Gulliksen, de los cuales él era un industrial muy importante en Finlandia, amigo del matrimonio de Alvar Aalto, y que le va a encargar la construcción de su casa en la localidad de Noormarku. Una casa que va a ser clave y se va a transformar en una de las grandes viviendas del siglo XX y sobre todo en el marco de la modernidad. Porque si hasta acá hemos recorrido y observado la obra de otros arquitectos, ¿sí? Sobre todo los europeos, Mies, Le Corbusier, Gropius, que hemos visto han diseñado viviendas marcadas por el maquinismo, por el espíritu de la abstracción y la objetividad. Parte de ese espíritu está presente en esta casa de Alvar Aalto, pero también está impregnada ¿de qué? De la naturaleza finlandesa, del uso masivo también de la madera bajo diversos estudios y de la introducción de elementos claves de qué? De la cultura autóctona y vernácula finlandesa. En ese sentido, esta obra va a representar un giro de 180 grados en el marco de la modernidad tal cual estamos viendo, porque es lo que va a dar, a partir de acá en adelante, se va a dar en llamar como una especie de regionalismo crítico, o sea, una modernidad, sin lugar a dudas, pero que en donde también se observan rasgos culturales propios del lugar, propios de la cultura autóctona, sin negar por eso su contemporaneidad y adscripción a los principios de la modernidad. Acá tenemos dos fotos, una foto de uno de sus sectores exteriores y otra foto, la de la derecha, que es clave, que es nuevamente que el patio. El patio, que acá en este caso es un patio abierto a partir de la formalización en L de la planta y que va a tener en el centro esta pileta de natación que a su vez también va a tener una representación simbólica, va a recordar los miles de lagos que conforman el paisaje finlandés. ¿Qué observamos en la foto de la izquierda? Es una obra que es una casa, pero fíjense que si uno observa detenidamente esa imagen, pareciera que está conformada la casa, la obra, por una multiplicidad de fragmentos, multiplicidad de volúmenes, corridos, interpenetrados, diferentes usos de materiales, diferentes planos marcados por diferentes tecnologías, diferentes tipos de aberturas, o sea, el fragmento, la idea de fragmento
está presente nuevamente acá, pero claro, con un uso magistral de las proporciones y el diseño que buscan a su vez la unidad. Nuevamente ambigüedad entre unidad y fragmento. La planta es muy sencilla. La planta es una planta en L, en donde vemos casi como ocurre en Bipuri, fíjense, la interpenetración de dos volúmenes. Uno prácticamente es un cuadrado en planta y el que vemos justamente muy grande, ¿no? Un cuadrado en planta, que es el lugar de las funciones públicas de la casa. Y hacia su derecha, con forma rectangular, vemos el comedor y diversos aspectos de la zona de servicio y que en planta alta son zonas de dormitorios. Esa L se completa además por, si vemos hacia arriba en la planta de la izquierda, que es la planta baja, por una galería cubierta, flanqueada por un muro de piedra, que es una construcción típica de Finlandia, y que lleva hacia el fondo a uno de los principios claves del hábitat finlandés, que es el sauna. Todos sabemos lo que es el sauna. Bueno, fíjense, sauna justamente es una palabra finlandesa. Es la palabra finlandesa más internacional. Ese sauna, a su vez, se relaciona con ¿qué? Con esa piscina. ¿Por qué? Porque la piscina no solamente se puede usar en verano, que es muy corto en Finlandia, sino que forma parte de la tradición en el uso del sauna finlandés. Ustedes saben que el sauna es un espacio cerrado, generalmente construido en madera, en donde se calientan piedras y a esas piedras se le va tirando agua con ramas de abeto, generalmente de abedul, que producen vapor y levantan la temperatura del ambiente cercana a los 60 grados, en los cuales lo que produce un efecto de desintoxicación del cuerpo humano y que parte de la tradición finlandesa es salir luego de la sesión del sauna y aunque sean inviernos a 20-30 grados bajo cero, tirarse en la pileta para darse una ducha fría. O sea, vemos cómo acá está conjugada la tradición finlandesa, las formas de vida de Finlandia, con una configuración en planta que es deudora de qué? De la objetividad, del funcionalismo. Y en la planta alta vemos, que es la de la derecha, la parte privada, por supuesto, en donde tenemos los dormitorios, baños, distintas salas, etcétera, guardarropas, etcétera. Ahora, fíjense en la planta alta, o sea, la planta de la derecha, que hay dos edículos de forma ligeramente curva. La curva que marca que son dos lugares bastante particulares. Toda la planta es en ángulos rectos. Sin embargo, esos dos elementos son curvos, que a su vez podemos sumar que la forma curva también de la piscina en planta baja. Esos dos edículos de forma curva encierran dos funciones. El que está hacia abajo de ambas plantas señala que el lugar de acceso es un pórtico cubierto para protegerse del clima finlandés, de la nieve, de acceso a la vivienda. Y el otro, que lo vemos más claramente en la planta alta, la de la derecha, que aparece con una trama en el dibujo muy cerrada, es la sala donde está la biblioteca, el escritorio de la ama, de la dueña de casa, y se transforma así para, a partir de este recurso, un recurso plástico, en señalar el lugar más particular y más importante simbólicamente de la casa. Pero fíjense algo, no solamente esto se señala claramente en la planta, sino también en altura. Y ese es un recurso del diseño en Alvar Aalto. Lo que vemos en planta se produce también la referencia simbólica en altura. Y se transforma así, y esto va a estar presente en muchas obras de Alvar Aalto, siempre va a haber un punto focal, un punto simbólico en la obra. Ahí está señalado con el círculo rojo ese lugar tan particular,
tan especial, tan interior en cuanto al significado que le dan los dueños de casa y cómo ese lugar se referencia plástica y formalmente en el exterior con una forma totalmente distinta. Fíjense las fotos, mientras toda la obra, mientras todo el edificio se articula a partir de diversos planos, pero respetando el ángulo recto, la forma recta, este edículo en altura, fíjense que alcanza una forma amorfa, casi como si fuera una ameba, una forma absolutamente orgánica, que a su vez es señalada por ese recubrimiento con esa madera oscura en el exterior. Este recurso es clave en Alvar Aalto. Finalmente, si vemos la foto de la izquierda, esa piscina actúa simbólicamente como los lagos de Finlandia, en donde se refleja la naturaleza y se refleja a su vez también la obra. El interior es la traducción de los usos y costumbres de los espacios interiores finlandeses en clave moderna. Una de esas es la típica chimenea finlandesa, el hogar finlandés, que a diferencia de otros se ubica siempre hacia un ángulo, no en el centro, hacia un ángulo y que tiene dos lados abiertos. ¿Para qué? Para que el calor justamente se expanda de una manera más importante en todo el ambiente. Segundo, miren las columnas que tenemos en un primer plano. Es una necesidad estructural. ¿Qué hace Alvar Aalto acá? Es un recurso plástico, casi podríamos decir manierista. Estructuralmente ahí se requería una demanda de material determinada, que bien podría haberse materializado con una sola columna de mayor porte, de mayor dimensión. No, Alvar Aalto lo que hace es dividir la columna en dos. Genera una tensión espacial. Y no solo eso, a esas columnas las pinta de color negro y fíjense ustedes, las interviene en un tercio de su altura, forrándola en mimbre, en pequeñas láminas de madera. Fíjense el cielo raso de madera, los muebles de madera, la madera presente, símbolo de Finlandia. Y también una cuestión importante, es un espacio que admite la presencia de objetos propios de ¿qué? De la vida de este matrimonio. A diferencia, ustedes recordarán de Mies o de Le Corbusier, que todo el interior estaba diseñado por el propio arquitecto. Desde la arquitectura hasta el mueble, todo debía conformar una unidad. Acá, nuevamente el fragmento, lo que propone el arquitecto por un lado, pero también los muebles, los recuerdos, las lámparas, los cuadros, los objetos propios de la vida de este matrimonio. Se conjuga entonces lo subjetivo con lo objetivo. Y lo que vemos a la derecha es una pequeña escalera, que es la que nos lleva a la planta alta, pero fíjense su disposición en el espacio. No está en el centro, tampoco está contra una pared, está ligeramente separada. Nuevamente genera tensión espacial. Una escalera que es una escultura en sí, íntegramente desarrollada en madera. Cada peldaño está diseñado específicamente. Y miren cómo la escalera, digamos, está protegida, entre comillas, por ese pequeño bosquecillo de columnas de madera dispuestos casi aleatoriamente. Vemos justamente, fíjense el detalle de esa escalera a la izquierda, en donde no hay un ritmo estable para la disposición de esas pequeñas columnas de madera. Es casi como si fuera, si vemos a la derecha, el bosque finlandés. La aleatoriedad de la naturaleza del bosque finlandés, y esa foto está tomada desde la propia casa hacia afuera, es la introducción, por lo tanto, de la lógica natural, la lógica geométrica de la naturaleza planteada en términos del diseño arquitectónico. Otra obra maestra. Y cerramos Alvar Aalto ¿con qué? Cerramos Alvar Aalto con una obra
previa ya al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en donde hacemos el corte justamente, que es el pabellón finlandés para la Exposición Universal de Nueva York del año 39. ¿Qué gobierna acá la totalidad de la obra? La curva. Fíjense, todo es una enorme curva que articula el edificio, totalmente esa curva hecha en madera. Cómo sale esa misma curvatura del eje de la verticalidad y se tira hacia adelante, generando dramatismo. Esta obra profundamente moderna también absorbe ¿qué? Aspectos tales de la arquitectura manierista y la arquitectura del barroco. Casi podríamos decir que es una especie de barroco contemporáneo, un enclave moderna. Acá vamos a hacer un alto en esta clase, vamos a hacer un recreo y seguimos inmediatamente luego.